Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, pro. Ya, perdón por la tardanza, pero ya estoy aquí. Tuve que reiniciar máquina y demás. Bueno, ¿listos para una siguiente semana? Ok, entonces déjenme que acepto. Creo que ya más o menos están. Vamos a empezar esta clase con bueno, primero, antes de empezar con la clase, pues seguramente ya habrán visto el calendario que ya mandó, bueno, que ya aprobó la facultad. ¿Sí les llegó ese correo? O nada más a nosotros nos los mandaron. No sé si a ustedes les enviaron el correo donde ya están todas las fechas de cómo va a quedar el semestre, periodos de extraordinarios, demás. No sé si lo tienen, lo checaron o si les llegó. Sí, también nos llegó. Sí, sí se los Sí, mandaron sí a llegó, ustedes. creo. Entonces, vamos a comentar un momento de ese correo para pues más o menos platicar cómo va a estar la cuestión, ¿no? Para el curso. Este, bueno, este es el correo que llegó. Entonces, pues básicamente ya como seguramente lo leyeron, pues tienen, diría yo que tres opciones, ¿no? Para darle fin a este semestre, que yo esperaría que una de ellas no fuera el caso, ¿verdad? Y justamente empezaría por esa tercera opción, que es, pues tienen la oportunidad de dar de baja la materia, ¿no? Si a alguien de plano no le gustó, no le agradó o de plano no pudo unirse a las clases virtuales, tienen la opción de pues dar de baja la materia, ¿no? Y no les cuenta como inscripción ni nada, ¿no? No aparece en su historial. Entonces, no sé, ¿alguien tiene planeado hacer eso? Supongo que no, ¿verdad? Pues por todo lo que ya, pues se han esforzado, ¿no? En estar asistiendo a las clases, estar entregando sus prácticas y exámenes, ¿no? Yo diría que a menos de que fuera una situación de fuerza mayor, pues entonces a lo mejor sí podrían considerar esa opción, ¿no? Eh, Tienen aquí ya el periodo, ¿no? Que creo que es del 11 al 20, o sea, empezó desde ayer. Este, pues ya pueden aplicar la baja si es que es su caso, ¿no? Si alguien llegara a hacer eso, si alguien quisiera aplicarla, nada más ahí les encargo me avisen, ¿no? En este mismo periodo, a más tardar el 20 de mayo, si alguien tiene la intención de hacer eso, pues bueno, está bien, nada más me avisan, de favor. Este, Creo que nadie, ¿verdad? Supongo que nadie, todos están, pues más que con el avance que llevamos, pues estamos bien, vamos en un buen tiempo para perfectamente podamos evaluarlos, ¿no? Bueno, esa es una. La otra es, de acuerdo a esto, tenemos como máximo el día 28 de junio, si nos vamos por es que esta es la versión que, me mandaron una versión que se ve muy fea. Entonces les pongo la otra, de esa, este, esta de aquí, vamos a ver, creo que es la primera liga. Creo que es esta. Si esta se ve bien. La otra opción en el esquema uno es, tenemos hasta el día 28 de junio para capturar calificaciones, que yo creo que este es el esquema que más nos conviene. Les voy a abrir aquí el calendario de la facultad. Calendario FI UNAM. Entonces, para ver aquí cómo estaría el asunto, ¿no? Bueno, miren. En esta segunda opción, bueno, en esta forma sería, tenemos hasta el domingo 28 es donde tenemos que ya tener las actas capturadas. Eso significa que, se fijan, ahorita estamos a 12, tenemos más o menos un mes más de, de clase, digamos, contemplando todo lo que nos haga falta para terminar, ¿no?
Estamos a 12, entonces prácticamente tenemos un poquito más de un mes. ¿Qué significa eso? Que básicamente las clases podrían continuar a más tardar eh, hasta el día 11 de junio sería tal vez nuestra última clase normal, ¿no? Hasta ahí cerraríamos temario, hasta el día 11, o sea, prácticamente nos falta un mes de clase. Y ya las últimas 2 semanas sería dejarla una para hacer el último parcial y la otra para hacer el examen final y el proyecto final, ¿no? O sea, entre estas 2 semanas podríamos hacer esos 3 eventos y el 28 ya cerrar clases, ¿no? Ya con sus calificaciones listas. Entonces, lo más probable es que lo más adecuado sería primero hacer la entrega del proyecto final y después hacer la entrega hacer el examen final en caso de que alguien vaya a aplicar final, ¿no? Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, a más tardar, el proyecto final podríamos revisarlo el día lunes 22 y el examen final hacerlo tal vez ya sea jueves o inclusive viernes, hacer el examen final, ¿no? El tercer parcial podríamos hacerlo en la semana del 15 perdón, sí es el tercer parcial, sí, ¿verdad? En la semana del 15 al 18, ¿no? Entonces lo más probable es que el tercer parcial lo hagamos tal vez el 18 y por lo tanto, digamos, cerraríamos nuestras clases el día 16, ¿no? Sería como que el último día. El tercer parcial lo podemos hacer el 18. La entrega del proyecto final podríamos tal vez dejarla como les comentaba, el 22, no, el proyecto final, ¿no? Más bien el 22 y ya el examen final el viernes 26, más o menos, ¿no? Entonces, esas serían las fechas que nos faltarían por cubrir. Y sus calificaciones ya estarían listas para el día 28, que es cuando no las están solicitando. Entonces, realmente lo único que nos dieron extra son 2 semanas, ¿no? En el calendario anterior. Las calificaciones debíamos haberlas entregado a más tardar el día 12 de junio. ¿Ok? Pero con esto, bueno, nos están dando pues 2 semanas extra, digamos. ¿Ok? Pues con eso, pues sí, sí más o menos terminamos bien el temario, nos hace falta ver unos temas. Dependiendo cómo avancemos, vamos a ver si nos apuramos y hacemos el examen tal vez desde el día 11 a lo mejor, para ya tener las últimas 2 semanas libres para proyecto y examen final, ¿no? Los que llegaran a exentar, digamos, podríamos prolongar un poco más la entrega del proyecto, tal vez hasta la semana del 22 al 26 para que haya un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, ese sería el panorama del esquema 2, que creo yo que sería el más adecuado, ¿no? Aunque tienen una tercera opción, que sería el esquema 2, ¿no? Segunda opción más bien, irse hasta el día que, de acuerdo al correo, hasta el día 21 de agosto sería la fecha límite para sentar calificación en esos casos, pero uh, pues en teoría la idea es que estos alumnos que caigan en este rango es porque una de dos o de plano no pudieron asistir a las clases virtuales, ¿no? Que de plano no pudieron entregar nada en este periodo y el otro sería que es una materia que requiere de laboratorio presencial, ¿no? Entonces aquí están apostando a que del 27 de agosto del 27 de julio al 21 de agosto ya pudiera estar de regreso en instalaciones, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso esto no aplica, no tenemos laboratorio, no dependemos realmente de algo que nos obligue a estar allá. Y entonces, pues lo más factible, ¿no? Estarán de acuerdo es tratar ya de terminar con la materia el día 28 de junio. ¿Vale? Entonces yo creo que vamos a irnos por este camino, ¿no? ¿Dudas de esto? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Todo bien? ¿Les parece Yo adecuado? me quedé con duda, profesor. Ajá, adelante. Entonces,
El último día que vamos a tener clase así como ahorita es el 11 de junio. Mm, sí, así es. O sea, de acuerdo a nuestros planes sería este día, ¿no? El 11. Ajá. Eh, no sé si sea en línea o si sea presencial, pues es que por lo más seguro es que sea en línea. No sé en qué momento ya nos dejen regresar, ¿no? Esto va a depender un poco más de, pues, de la parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Y de la propia facultad que nos digan ya pueden regresar. Va a depender. En el correo marcan que las clases en línea deberían de acabar desde antes, ¿no? Mm, está por aquí. Ah, no lo ubico, pero bueno, por ahí marcaron un día como que ya el término oficial de las clases en línea, ¿no? Pero creo que está acá. Está más abajo, creo. Ujú. Ahí el punto Tema 1. 13. El 13 de junio será la fecha máxima para la conclusión de los cursos en línea, que es más o menos lo que, sí, más o menos lo que estábamos diciendo, ¿no? Aquí, el 13, porque ya las siguientes serían exámenes, ¿no? Entonces sí, más o menos sería en la semana del 9 al 13, sería nuestra última semana de clases. Eh, sí, muy probablemente sigan siendo en línea, no creo que levanten la contingencia así tan rápido, ¿no? Para esos días. Entonces, lo más probable es que sí acabemos el curso así en línea. Pero bueno, ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que pues por lo menos pudiera. Sí me gustaría que nos viéramos al menos una vez para entregarles la papelería que tengo de lo primero, de la primera parte. Pues si no es en estas fechas, pues ojalá en cuanto se pueda, ¿no? Aunque ya tengan su calificación, pues tal vez sería bueno, ¿no? Para que tengan sus documentos. Pero sí, muy probablemente siga siendo en línea, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda? Vean que también están ahí ya las fechas de extraordinarios. No sé si alguien está en situación de extraordinario que tenga intenciones de presentar extraordinario de la materia. ¿Alguien tiene planeado inscribir extra, ya sea en el segundo o en el tercero? Sí, en el tercero. En el tercero, que es el de agosto, ¿no? Sí, Entonces nada más ahí, pues tomen en cuenta las fechas, ¿no? Porque ya son nuevas. Nada más que ahí hay una cuestión, se va hasta agosto. El detalle es que si presentas el extra, bueno, me imagino que querrás ver a ver si pasas la materia así, ¿no? Ahorita como, sí, nada más que mi inscripción no la pude meter porque se me traslapaba con ya, la materia, entonces me dijo que hasta que hasta en el el extra, examen. ¿verdad? Ajá, Bueno, ahí vas a tener la ventaja vas a tener un poco más de tiempo porque es hasta agosto el tercer periodo. Entonces, pues está bien, no pasa nada. En este semestre no va a coincidir con el fin, ¿no? Con el fin de semestre, sino va a estar hasta después. O sea, va a acabar aquí el semestre y todavía va a pasar unos días para que llegue el tercer periodo, ¿no? Pero se sí. podría meter en el segundo, ¿no, profesor? También si quieren meter el segundo, pueden. El segundo, sí, creo que sí, más o menos coincide con el 28 de junio. Miren, a ver, vamos a ver los. ah, el tercer periodo, la inscripción en el segundo es del 29 de julio al 6 de agosto. No, aún así ya es mucho, ¿no? O sea, ya nosotros acabamos en junio, a finales de junio, y este es hasta el 29, ¿no? El segundo periodo. Entonces, de todas maneras, ahí lo más probable es que los extraordinarios, sí, ahí sí lo más probable es que ya sean presenciales, ¿no? Ya para el 29 de julio yo esperaría que ya estemos allá. Entonces ahí sí serían tal vez presenciales. Ok.
Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión? ¿Qué más? Creo que es todo lo que tenemos que checar. Entonces, nada más, pues tengan en mente, ¿no? Esas fechas. Nos queda un mes más o menos para cerrar todo. Y pues sí, lo más seguro es que sea todo en línea. Para la entrega del proyecto, normalmente casi siempre se necesita, más bien se necesita del equipo, ¿no? Para poder interconectar sus equipos, sus máquinas. En este semestre no vamos a poder hacer eso. Entonces, pues de una vez para comentarles, cuando ya estén haciendo la parte del proyecto final, lo que van a hacer es generen 2 PDBs extras, ¿no? Si es que aún no las tienen, generen 2 PDBs extras y esas 2 PDBs pónganles el nombre que tienen las PDBs de su compañero. ¿Ok? Un nombre diferente al que las que ustedes tienen. Ya con esa opción, pueden trabajar, digamos, en equipo, ¿no? El proyecto puede seguir siendo en equipo. Nada más que, pues, para la hora de probar, ¿no? Para simular las otras 2 PDBs, entonces utilizan las locales que tengan hechas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, pueden seguir probando y pueden seguir trabajando en equipo, ¿no? Igual, cada integrante, ¿no? Que tenga las PDBs con los nombres de su compañero de equipo, para que sea más fácil la prueba, ¿no? Entonces, y ya por la entrega, pues va a tener que hacer igual así en línea, ¿no? Compartir, este, tal vez compartir la pantalla y ya hacen el demo, ¿no? Empleando Zoom. Entonces, básicamente sería para el proyecto final. Muy bien. Bueno, se me olvidaba comentarles una cosa. Como pueden ver, ya después del día 28 de junio, pues prácticamente vienen las vacaciones administrativas, pero lo que es todo julio y todo agosto, pues realmente no tendrían actividad académica, ¿no? Porque el siguiente semestre empieza a mediados de septiembre, más o menos, ¿no? Es quiere decir que, pues, ahora vamos a tener 2 meses de sin hacer nada, ¿no? En cuestiones de escuela. Entonces me estaban proponiendo, alumnos de otros grupos, no sé si alguno de ustedes también ya lo comentó, de la posibilidad de hacer un curso, algo así, un curso, una especie de curso intersemestral en estos 2 meses, es mucho tiempo. El diplomado gratis, profe. De una vez empezamos con el diplomado gratis. Es para la prueba, es para calar. Algo de Spring Boot. Ajá, de hecho, fíjense que los otros grupos me están pidiendo que hagamos algo más apegado a ingeniería de software, ¿no? Como que salirnos un poquito del área de bases pues para aprender otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita traen una propuesta, sobre todo los del grupo de bases, quieren justamente que hagamos un curso de ingeniería de software donde se desarrolle un software con un framework ya mucho más formal, ¿no? Ya nada de PHP ni nada de eso, ¿no? Algo ya más profesional, ¿no? Multicapa, tal vez inclusive orientado un poco a justamente a lo que comentas, ¿no? Hacer, por ejemplo, un desarrollo que esté apegado a los conceptos de cómputo en la nube, ¿no? Del cloud computing. Inclusive poder hacer tal vez un mini clustercito y ahí subirlo, qué sé yo, ¿no? Usar algo de Docker, por ejemplo, para montar ahí sus aplicaciones. Entonces, pues podría hacer eso. Entonces, si quieren, en estos días échenle una pensada a ver qué proponen. Digo, se vale proponer otros temas. Ahorita podemos proponer ideas y ya una vez que se llegue el tiempo, pues ya decidir hacia qué tema, ¿no? Puede ser también algo de bases, no sé. Pero más o menos ahorita por lo que he sondeado, como que les llama más la atención la parte justamente de hacer un desarrollo de software, ¿no? Sí, la idea, por ejemplo, mencionaron el framework Spring, que tiene que ver con Spring Boot, en Java, que yo creo que les ayudaría, ¿no? Son de las cosas que se utilizan bastante allá afuera. Entonces, sin embargo, si tienen otros temas, pues lo podemos checar, ¿no? Con gusto. Y ahí vemos
que podría hacer. Entonces la idea sería que ese curso empiece tal vez julio. Ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Si quieren que respetemos esas 3 semanas de vacaciones o si también damos curso en esos días. Lo más probable es que sea en línea, ¿no? A menos de que ya regresemos, pues igual y vemos la opción de si podemos, si hay manera de darlo presencial, si no, pues a lo mejor en línea, ¿no? Igual ya nos ponemos de acuerdo en el calendario, ¿no? De los días. Me imagino que en la mayoría de sus materias también acaban el 28, ¿no? ¿O alguien se va a extender más en sus demás materias? O sea, en los laboratorios tal vez. En sus laboratorios que los tienen pendientes, ¿no? Me imagino. Sí. Ok, pero ya es menos, ¿no? Si acaso sería una vez a la semana que van a clase ya, ¿no? Sí, solo una vez. Ok, entonces igual y no tienen tanto problema de horario para dedicarle al curso en junio, julio, agosto, ¿no? Ah, no. Porque el siguiente semestre empieza mediados de agosto, entonces tienen un montón de tiempo ahí para hacer algo interesante. Entonces, pues sí, eso es nada más les quería comentar por si, a ver qué curso damos. Entonces, váyanle pensando, si me dicen si tienen alguna otra idea y lo checamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda antes de continuar con la clase? ¿No? Bueno, entonces, dadas estas fechas, no se les vaya a pasar, acuérdense, nos queda un mes y pues vamos a dar el último jaloncito, ¿no? De esto. Otra, la práctica 8 ya está en Drive, no sé si ya la vieron. Entonces, ya de favor empiecen a resolver para tenerla lista la siguiente semana. ¿Ok? Y ya liberarnos de la parte de transparencia. ¿Ok? Desde mi punto de vista, esta siguiente práctica, la 8, está más tranquila que la anterior, entonces yo esperaría que así sea, ¿no? De todas maneras, no se confíen. La entrega la vamos a ponerla para la siguiente semana, ¿no? Yo creo que el jueves de la siguiente semana. Entonces, en un ratito les pongo la liga en Zoom, en Classroom, para que ahí tengan la fecha, ¿no? Tal vez martes de la siguiente semana, ¿no? Bueno, entonces, vamos a regresar con lo que estábamos, que es el tema 6. Recuérdenme, ¿se acuerdan en qué punto del tema 6 nos quedamos? Ya vimos, ¿se acuerdan que ya vimos todos los roles que puede tener un nodo al momento de ejecutar una transacción distribuida? ¿Se acuerdan de los conceptos de cliente, nodo servidor, coordinador global, nodo commit, coordinador local? Sí vimos eso, ¿cierto? Sí, profe. Ok, entonces, nada más para recordar un poco de los nodos más importantes. Acuérdense, el nodo commit es aquel donde se hace el commit de toda la transacción. Ok, que no necesariamente es el mismo nodo donde está el coordinador global. Ok, esto sobre todo ocurre si tenemos varios nodos, ¿no? Y hay dos tipos de coordinador, en el coordinador global y el coordinador local. Habíamos comentado que el global pues es el que coordina toda la transacción. Local coordina una parte, sobre todo si tenemos anidamiento, ¿no? Habíamos comentado que si tenemos una cosa así como un tercer nivel en el árbol, ¿no? Y si este nodo hace referencia a datos de este otro, entonces se puede volver un coordinador local de este nodo, ¿no? Bueno, entonces esos son los roles que normalmente tiene asignado un nodo durante una transacción distribuida, ¿no? En el nodo commit decíamos, ¿no? Donde ya se hace el commit. Recuerden también que comentamos la vez pasada que cuando se hace un commit en una transacción distribuida, no significa que ya se hizo commit en todos, sino que en realidad lo único en donde se hace commit es justamente en este nodo especial, ¿no? Comentamos también que el manejo de una transacción distribuida se hace a través de un protocolo que se llama protocolo two-phase commit o protocolo de dos fases, ¿no?
en donde una de las fases se le llama preparación. Ahorita vemos el detalle de esas dos fases, ¿no? Entonces, el nodo commit nunca entra en la etapa de preparación. Quien se preparan son los demás nodos, no el nodo commit. ¿Ok? Por lo tanto, también hay otro concepto que puede ocurrir, como todo, como es una transacción distribuida, la probabilidad de que haya una falla o de que haya un problema de red o algo pase con alguno de los nodos puede aumentar. En este caso se dice que las transacciones locales que se hacen en cada nodo pueden caer bueno, en inglés se les llaman in doubt transactions, que en español sería algo así como transacciones locales en duda. O sea, en duda quiere decir que no se conoce cuál es el estado de la transacción, ¿no? El nodo no está respondiendo, por lo tanto el coordinador no sabe si el nodo pudo o no hacer su tarea, ¿ok? O si de plano no contesta, ¿no? O sea, si de plano no se hizo absolutamente nada. Cuando eso ocurre, la transacción se marca en duda porque no se sabe qué pasó, porque no hay comunicación con el otro nodo, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más de detalle de esta situación, ¿ok? Entonces, el nodo commit es el primero en hacer commit, como lo comentábamos, por eso se llama así. Y una vez que ha hecho commit, los demás lo siguen, ¿ok? Y el coordinador global, otra de las tareas que se encarga de verificar de que todos los nodos terminen la transacción en la misma forma que lo hizo el nodo commit, ¿ok? Bueno, entonces, haciendo ya un poquito, entrando más a detalle a este proceso, uno de los puntos que hay que considerar es, bueno, cómo se decide quién va a ser el nodo commit, ¿no? Eso se hace empleando un concepto que le llaman commit point strength, ¿no? Que no es otra cosa más que un numerito que se le asigna a cada nodo. El nodo que tenga el mayor número es el que se selecciona como el sitio commit, ¿no? O el nodo commit más bien. Casi siempre eso lo hace el manejador. El manejador decide quién va a actuar como nodo commit. Y bueno, el criterio que se utiliza normalmente es aquel nodo que tenga o que esté compartiendo la mayor cantidad de recursos, de datos más bien. Y bueno, también nosotros lo podemos proponer, ¿no? Manualmente podemos configurarlo con este parámetro. Se recomienda, ¿no? que el nodo que actúe como nodo commit sea aquel que sea el más estable, el que tenga mayor facilidad de acceso, ¿no? El que sea más seguro en cuanto a cuestiones de comunicación. Si eso existe en una base distribuida, entonces conviene asignarlo empleando este parámetro, ¿no? Es básicamente para que la coordinación de la ejecución de la transacción se haga más sencilla, ¿no? Bueno, entonces el mecanismo two-phase commit, que era lo que comentábamos también un poquito. Creo que esta parte ya no llegamos, ¿verdad? En el mecanismo two-phase commit, a nivel general, es un conjunto de reglas e instrucciones que dictan la manera en cómo se debe de hacer commit o rollback de una transacción distribuida. Básicamente es más del lado del commit, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Estar coordinando de que todo se haga commit. Entonces, este protocolo, este mecanismo ayuda a estandarizar un poco todas esas tareas, ¿no? Entonces, en especial, la finalidad del protocolo es pues seguir garantizando, ¿no? De que la información en la base C siga siendo íntegra, ¿no? Entonces, bueno, primero, el mecanismo está formado por dos etapas. La primera etapa se le llama la etapa de preparación y a la segunda la etapa de commit. ¿Ok? Entonces, todo este relajito, digamos, empieza cuando el usuario lanza la instrucción commit. ¿Ok? Mientras no se lance la instrucción commit, pues esto no se dispara, ¿no? El proceso el mecanismo two-phase commit no inicia hasta que se lance la instrucción commit. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos una transacción, ¿no? Hacemos commit. Recuerden,
el hacer una transacción distribuida implica también tener cuidado, ¿no? Con las instrucciones commit y rollback, en dónde las ejecutamos y en dónde no. Una vez que se lanza la instrucción, entonces empieza a suceder todo lo que viene explicado aquí. Entonces vamos a empezar por la fase de preparación, ¿no? Digamos, el usuario lanza un commit, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? El nodo donde se inicia la transacción, o sea, el coordinador global, al recibir la instrucción de commit por parte del usuario, lo primero que va a hacer es decirle a todos los nodos, ¿saben qué nodos? Ya vamos a hacer commit. Entonces necesito que se preparen para el commit, ¿ok? O un posible rollback. Pero vamos a irnos por el camino de que el usuario lanza la instrucción commit, el coordinador global la cacha y entonces o la maneja, y la primera acción que va a hacer es mandar un mensaje a los demás nodos para indicar que se preparen para hacer commit. ¿Ok? Creo que también ya medio lo comentamos. ¿Qué significa prepararse? O sea, no es que así como que diga en sus marcas listos fuera, ¿no? Sino más bien ocurre algo a nivel al nivel interior de cada nodo para decir que una base ya esté preparada para hacer commit. Entonces, voy a compartirles aquí un whiteboard para que esto se entienda mejor. Entonces, miren, vamos a suponer que tengo aquí los nodos. A suponer que está así, ¿no? Y entonces lanzamos una transacción que como primer paso, de hecho eso ya lo teníamos en el ejemplo, ¿no? Que vimos. A suponer que la primera instrucción es una instrucción update y actualiza localmente, un update. La instrucción 2 actualiza aquí. La instrucción 3 actualiza acá al siguiente nodo. Y la instrucción 4 actualiza acá, ¿no? Entonces supongamos que empezó la transacción empezó justamente aquí, un start, vamos a ponerle aquí, justamente empezó cuando lanzamos la primera consulta, que fue local, y después se lanzan las demás, ¿no? Supongamos que el usuario después lanza la instrucción commit, tal cual como si fuera cualquier otra transacción centralizada, ¿ok? Entonces lanza el commit aquí y vamos a suponer que este nodo es el coordinador, bueno, más bien es el coordinador porque aquí se lanzó la sentencia. Entonces lo que va a hacer el coordinador en este punto le va a decir a los demás nodos, vamos a suponer que este también es el nodo commit. En ese momento se asigna el nodo commit cuando lanzamos la instrucción. Entonces lo que va a hacer el coordinador es pedirle a estos nodos, ¿no? Que se preparen. Una instrucción de prepare. Ok, ¿qué es lo que va a hacer el nodo cuando le llegue este mensaje? Acuérdense que antes de lanzar el commit, los cambios que está generando esta sentencia, pues ya están aquí, ¿no? Reflejados en la base. ¿Ok? Pero recordarán de sus cursos de bases avanzadas, ¿no? ¿Hasta en qué momento podríamos garantizar que una transacción ya está salvada correctamente en una base de datos? ¿Quién me dice eso? O sea, piensen que estamos lanzando varias sentencias update y en qué momento ya nos aseguramos que esos datos van a poder guardarse de forma permanente. Cuando se escribió en el read log file. Exacto. Con esa acción es más que suficiente para que el manejador asegure se asegure de que ya tiene respaldados todos esos cambios. Y no pasa nada si se va la luz, si se va la red, si este nodo por algún rato se queda fuera de línea. Mientras tenga el respaldo de estos read logs, no pasa nada, ¿no? Entonces, en eso consiste la etapa de preparación. En la etapa de preparación, todos estos nodos dicen, voy a escribir todos los cambios que me tocó realizar, los voy a escribir a los online read logs, a los read logs.
que esto es algo de avanzadas, ¿no? Al hacer eso, lo que vamos a provocar es que ya el nodo se considera como preparado. ¿Ok? Considerar un nodo preparado significa que ya el nodo está listo para hacer el commit, pero ya tiene respaldados todos los cambios en los online read logs. Sin embargo, ojo ahí, todavía no hacemos commit de estos cambios. Únicamente lo que se hace en la etapa de preparación es que estos cambios se sincronicen, más bien o se guarden, ¿ok? En los read logs. Una vez teniendo eso, ya el nodo podremos marcarlo como preparado, ¿ok? O sea, básicamente es asegurarse que la tarea que hizo cada nodo quede ya respaldada, persistida, por si después se necesita hacer algo, ¿no? Otra de las cosas que ocurre es que cuando el nodo ya está marcado como preparado, todos los cambios que la transacción hizo en cada nodo se bloquean, es decir, si llega otra transacción e intenta acceder a los mismos registros, va a obtener un error, ¿no? Entonces, no va a poder ni siquiera leer, ¿no? O sea, los datos de plano se aíslan, se bloquean de cualquier otra transacción. ¿Por qué? Pues porque estamos ahorita en la fase de commit de una transacción distribuida. Si llegara a haber aquí, por ejemplo, una falla en otro nodo que estuviera retardando el commit por acá, si el commit está esperando a que este nodo se recupere porque falló, entonces los datos que estén en los otros nodos van a estar bloqueados hasta que se resuelva el problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede en la etapa de preparación, ¿no? Uno, los datos se escriben en read logs y por otro lado, los datos que están por hacer commit se evita que se acceden a otros usuarios. ¿Por qué razón? Si más adelante el nodo indicara que se va a hacer un rollback acá, entonces al regresarlos a su versión viejita ya no estarían coincidiendo, ¿no? Y podríamos generar inconsistencias. ¿Sí más o menos se entiende esta parte? Bueno, vamos a regresar a O sea, profe, por ejemplo, si lanzo un update sobre la misma tabla que, o sea, tengo ese commit esperando en un nodo y lanzo un Ajá, update en el nodo remoto, ajá, estaría y quiero acceder a la misma tabla ajá, en la cual está esperando el commit. sí, Entonces, estaría ahí esperándose hasta que termine la transacción del commit. así es, hasta que el coordinador global le ordene al nodo remoto haz commit local. ¿Ok? Ok, En la etapa de preparación todavía no hace commit, nada más se prepara para hacer el commit, pero no todavía para hacerlo. ok. Le notifica al coordinador global, oye, coordinador global, ya estoy preparado, pero el coordinador global tiene que esperar a que los demás también les contesten con preparado. ¿Ok? Cuando todos los nodos ya le contestaron al coordinador que están preparados, en ese momento ya puede lanzar ahora sí el commit en el nodo commit, ¿no? Que ahorita viene más abajo, pero sí, es completamente correcto. Mientras eso ocurra, no podrías acceder a esos registros. En Ok. una situación normal donde no hay ninguna falla, no hay problema porque ese bloqueo dura fracciones de segundo, diría yo, ¿no? Unos cuantos milisegundos y ya dura ese bloqueo. Es muy rápido. Entonces no causa, digamos, mayor problema, ¿no? Con la cuestión de la concurrencia. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, ¿qué puede regresar? Entonces dice aquí, ¿no? Lo que les comentaba, el bloqueo sobre las tablas termina cuando todas las fases del protocolo terminan. Por lo tanto, los datos van a quedar bloqueados hasta que se reciba la señal de que haga commit cada nodo, ¿no? Si una transacción 2, decíamos, intenta leer o escribir sobre los mismos datos posterior al inicio de esta fase, se tendrá que esperar. ¿Ok? Bueno, ¿qué respuestas puede enviar el nodo al que se le envió la petición de que se prepare? Lo más
el camino feliz será responderle al otro nodo que la preparación fue exitosa, ¿no? O sea, sí se puede escribir en read logs y todo funcionó bien. La otra es read only. Read only se va a generar cuando, dependiendo de las condiciones de la consulta o lo que se está haciendo en el remoto, puede ser que al final no haya modificado ningún dato. Si no se modificó ningún dato, entonces se le regresa un mensaje que dice read only. Eso es, digamos, importante porque con base a esta respuesta, ya el manejador puede excluir a ese nodo de la siguiente fase, que es el commit, ¿no? Ya no necesita hacer un commit porque no se modificó nada para ese nodo en particular. Y la última es abort, que significa el nodo no pudo prepararse. Algo pasó al momento de enviar la petición de preparación, el nodo no contestó, ¿no? Se fue la luz, se fue la red. Y cuando al menos un nodo es condición suficiente para que la transacción se deshaga cuando uno de los nodos no pudo prepararse. ¿Ok? O sea, tiene que estar el 100% de los nodos preparados por lo menos para que la transacción siga. ¿Ok? Ojo, no confundirse, todavía no hacemos commit en ningún lado. Solamente estamos en etapa de preparación. ¿Ok? Finalmente, el nodo espera la señal del coordinador para realizar el commit o el rollback. Esto me refiero allá a los nodos locales, ¿no? Yo ya me preparé, le envié la respuesta al coordinador que estoy listo y ahí me quedo hasta que el coordinador me diga, ok, espérate tantito, ahorita haces commit, ¿no? Y ahí termina la fase de preparación, ¿ok? ¿Dudas de esto? ¿Todo bien? Sí, está bien. Ok. Ahora pasemos a la siguiente fase, que sería la fase de commit. Entonces, la fase de commit, justamente como dije ahí, inicia hasta que todos los nodos diferentes al nodo commit han concluido de prepararse. ¿Ok? Mientras tanto, no podríamos decir que la fase ha terminado. Nótese que el nodo commit no tiene que estar preparado. El nodo commit, como hemos visto, se comporta muy diferente a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya supongamos que todos le dicen al coordinador, ya estoy preparado. Ahora viene la siguiente etapa, ¿no? La fase commit. Y entonces el paso a seguir es el siguiente. Dice, como primer punto, ¿no? El coordinador le dice al nodo commit que haga commit. Nótese aquí bien que no le dice a los otros nodos, ¿no? Voy a poner nuevamente el whiteboard. Creo que borré todo, no debía haberlo borrado, pero bueno, voy de nuevo. Nuevamente vamos a suponer que tenemos aquí los nodos, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos que este fue el nodo commit, supongamos que fue el nodo commit, y vamos a suponer que también aquí está el coordinador. Entonces, ya cuando todos los nodos le dicen estoy preparado, ya le dijeron estoy preparado, ok. Entonces, el siguiente paso es que el coordinador le indica a este mismo nodo. Haz de cuenta que aquí está el coordinador y le dice, a ver, tu nodo commit, tú vas a hacer el commit ya, ok. Ojo, no les está diciendo a los otros. Quien primero va a hacer commit va a ser el nodo commit, ok. Entonces, ok. Una vez que ya se hizo eso, el siguiente paso es el nodo commit realiza el commit, ¿no? Recibe la señal. Nótese que también aquí puede haber una falla, ¿no? Puede ser que al momento de intentar hacer de enviarle el mensaje al nodo commit, la comunicación falle, ¿no? Que ahorita un poco más adelante vamos a ver qué pasa cuando hay fallas, ¿no? Entonces, supongamos el nodo commit ya hizo el commit. ¿Qué significa hacer commit ya en términos técnicos? Implica que los cambios que tiene ese nodo se escriben en read logs, obviamente,
pero también se marca, se agrega el famoso commit record en los logs. Para que me recordar un poquito esto, eso se ve más en avanzadas, ¿no? Imagínense que este es el archivo que tiene el online redo log, ¿no? El redo log. Aquí se guardan todos los cambios que una transacción realizó, ¿no? Insert, update, delete, etcétera, todos los cambios. Cuando la transacción hace commit, se agrega una marquita, que podemos entenderla así, la marca de commit. Cuando esta marca aparece, significa que ya la instrucción commit se hizo y fue exitosa. ¿Ok? Entonces, hasta este paso que llevamos ahorita en el nodo commit, esto es lo que habría. Todos los cambios que tenga el nodo ya se confirmaron, ya está aquí la marca de commit. Donde no está la marca de commit, pues son en todos los nodos que tienen ahorita estatus preparado. ¿Ok? Ahí todavía no. Primero se hace en el nodo commit. ¿Ok? Después, el commit site o el nodo commit le comunica al coordinador de que ya ha realizado su commit, ¿no? Entonces, Por contestar el teléfono. bueno, no me escuchaban, ¿verdad? No, no se escuchaba. Perdón, es que dejé el mute puesto y no le quité. Oh, perdón. ¿Hasta qué punto me dejaron de escuchar? ¿En qué me había quedado? ¿En qué paso? Donde ya había hecho commit en el nodo commit. Y los demás no. Es el paso 3, ¿no? No, en el 2. En el 2. En el nodo commit, ok, entonces repito desde el 2, perdón. Es que no, sin querer puse aquí el mute. Y pero ya está. Entonces, en el paso 2, el nodo commit realiza el commit, ¿no? Después decíamos, el commit site o el nodo commit le comunica al coordinador que ya hizo commit, ¿no? Le confirma. Por lo tanto, el coordinador envía mensajes a los otros nodos para que hagan lo mismo, ¿no? Para que hagan lo mismo. Supongamos que ese mensaje llega, ¿no? En cada nodo, en el punto 5, cada nodo realiza el commit de la parte proporcional de la transacción que le corresponde, ¿no? Y en ese momento es donde ya se liberan los bloqueos, ¿no? Los bloqueos que habíamos comentado. Cuando reciben la señal de ahora sí ya haces commit. Entonces, cuando un nodo está preparado, decíamos, ya están todos estos cambios en el online redo log. ¿Ok? Estos cambios que ven aquí ya están cuando está preparado y entonces cuando recibe la señal de commit lo único que hace es agregar esta marca que les comentaba, el commit record. ¿Ok? Entonces se agrega el commit record en los online redo logs, se liberan los bloqueos y entonces ya se considera la transacción como confirmada en el nodo local, ¿no? Entonces en el punto 5, en cada nodo se realiza el commit de la parte proporcional, ¿no?
se liberan los locks. En el punto 6, ¿no? En cada nodo se escriben datos adicionales en los online read logs indicando que la transacción distribuida ha hecho commit, es decir, ya en los nodos locales tienen el conocimiento o tienen los datos de que la transacción distribuida ya hizo commit, ¿no? En el punto 7, los nodos le comunican al coordinador global que han hecho commit y, digamos, al terminar esta fase, la transacción ya se considera como concluida y por lo tanto el estado consistente de la base de datos se conserva. La pregunta que quisiera hacerles aquí es, ¿a partir de qué punto podríamos decir que la transacción ya hizo commit? Toda la transacción distribuida. ¿Cuál sería, digamos, la condición mínima o el evento como mínimo e indispensable para que la transacción distribuida ya se marque como confirmada? ¿Hasta qué paso tendríamos que llegar de toda esta lista que ven aquí? O se tendrían que hacer todos, es decir, hasta que se acabe el paso 7 es cuando ya podemos decir que la transacción distribuida ha concluido, ha hecho commit. ¿Puede ser hasta el punto 4? Hasta Yo el pienso que el punto 5. 4. El 4, el 5. Ok, ¿alguna otra? El 4 es cuando dice que el coordinador envía mensajes a los demás nodos para que realicen commit. Y el 5 es cuando ya los nodos locales hicieron commit, ¿no? Y se liberan los logs. Ok, ni una ni otra. Andan cerca, pero no. Tendrían que ser todas, porque ¿Todas? sí, porque hasta el 7 no, el nodo commit no está enterado de que los demás nodos ya hicieron commit. Ok. Casi, pero no. Tampoco. Se fueron muy abajo. Entonces, miren, la respuesta es, una transacción se considera distribuida ya como confirmada cuando se hace el paso, justamente lo que comenta Miguel, cuando el nodo commit hizo commit. Ahí, que sería, ¿qué paso? El 2. Seguramente les causa confusión, ¿no? ¿Cómo que ahí ya es commit si no se supone que pues, todos deben de hacer commit, ¿no? Sería lo más lógico. Pero a ver si esto quedó claro. ¿Quién me explica por qué si el paso 2 se ejecuta con éxito, ya podríamos decir que la transacción distribuida fue confirmada? ¿Por qué creen que no necesitamos irnos hasta abajo, hasta el 7 o hasta el 6? ¿Qué será? Alguien puede decir, oye, pero pues ¿y qué tal si los nodos, los otros nodos no hacen commit? Pues ¿cómo van a quedar los datos, no? Pero ¿por qué creen que se considera que ya es un commit? Tiene que ver un poquito con la etapa de preparación. A ver si alguien logra descifrar por qué hasta el 2 es suficiente. Se garantiza que los otros nodos van a hacer commit, porque ya está en el online read log. Exacto, exacto. ¿Están de acuerdo que los nodos que todavía no hacen commit en realidad es prácticamente como si ya lo hubieran hecho? ¿Por qué razón? Porque ya todos los cambios están respaldados en sus online read logs. Ok, entonces realmente ya tienen, acuérdense que internamente en la base de datos hacer un commit, ¿qué significa? ¿Quién me explica en una base normal, en una base centralizada? Cuando ustedes ejecutan la instrucción commit en una transacción, realmente ¿qué pasa internamente? ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién me dice? A ver, sus cursos de avanzadas, y los voy a regresar al curso de avanzadas, ¿eh? Y ahora sí ya no tienen pretexto de, ay, no, es que no aprendí nada y no sé qué.
Pues se confirma la transacción y se manda a guardar a los data files, ¿no? No, eso no ocurre. En el momento que hacemos commit, no. Si eso ocurriera, sería muy lenta el hacer un commit de una transacción. Otra opción. Por aquí estoy viendo unos nombrecitos, ¿verdad? De alumnos que deberían de contestar, que llevaron avanzadas el semestre pasado, ¿verdad? ¿Nadie? ¿Qué es lo que realmente se hace cuando hay un commit en una transacción? ¿Qué es lo que hace el manejador? Sí pudiera darse el caso, ¿no? Que se escriba en data files, pero normalmente no ocurre. Tendría que darse una serie de eventos para que en el momento que hagan commit se escriba en data files, pero no es muy común que llegue a ocurrir eso. Entonces, miren, la respuesta es, acuérdense, todos los cambios que hace una transacción en una base de datos, cuando hacemos commit, por lo menos se deben de guardar en los online redo logs. Hasta ahí. La sincronización con los data files viene después, viene en otro momento, en otro evento, porque es un proceso más tardado. Entonces, lo que sí garantiza los manejadores es que cuando hagan el commit, pues esos cambios ya deben de estar respaldados, ¿no? Porque acuérdense que los cambios que hace una transacción, primero que nada se hacen en memoria, se hacen en el buffer, en el DB buffer caché. Pero eso es memoria. Si en ese momento se llegara a perder la instancia, ¿no? Si ocurriera una falla, esos datos que están en memoria se estarían perdiendo. Entonces ahí estaríamos en problemas, ¿no? Porque tendríamos transacciones con cambios perdidos. Por lo tanto, si el usuario no hace commit, ahí no hay problema. Porque es como cuando están haciendo su tarea en Word, ¿no? Si no salvan su tarea frecuentemente o si Word no los ayuda con el autoguardado, si algo le pasa a su máquina, eso que hicieron se pierde. Y eso no se considera como una falla, como un error del software, sino más bien como una falla del usuario, porque no confirmó su transacción. Pero si la confirma, entonces ahí sí el manejador nos debe garantizar, yo te confirmé mi transacción, entonces ahora sí es responsabilidad del manejador de la base de datos garantizarnos que después del commit esos datos ya no se van a perder. ¿Cómo lo hace? Bueno, agregando esos cambios, los escribe a archivos que se les llaman online redo logs, que no son los data files, ¿no? Los data files es aparte. Entonces, como ya la instrucción commit, eso es lo que hace, ¿no? Asegurarnos de que esos cambios ya están en ese archivo. Es un archivo, digamos, por así decirlo, como si fuera un TXT, en donde se van guardando todos los cambios, y ya después con calma se van sincronizando, ahora sí con data files, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en una base centralizada. Sí, más o menos quedó claro. Entonces, una vez entendido ese concepto, ya nos puede quedar más claro por qué la transacción distribuida en el paso 2 ya se considera como tal, como confirmada. Recuerden que comentamos en la etapa de preparación, justamente lo que hacen los nodos es escribir sus cambios a redo logs. Al estar escritos, nos garantiza que si algo llegara a pasar con las comunicaciones, ¿no? Se cae la red, no sé, algo pasa, ya no me importa tanto. ¿Por qué? Porque los cambios ya están respaldados. Cuando el nodo commit hace commit, ¿ok? Puede, por ejemplo, pasar lo siguiente. Imagínense que el nodo commit ya hizo commit, pero en ese punto ya se sabe que todos los nodos están preparados. ¿Qué pasaría? Imagínense, ¿qué pasaría si justo después que el nodo commit hace commit, se cae la red? ¿Qué significaría? Que la señal que mande el coordinador a los otros nodos para que confirmen o hagan su commit ya no llegó. Y ustedes me dicen, pero pues se supone que en ese momento ya la transacción está confirmada. ¿No se les hace eso raro?
¿no? Que haya una falla. ¿Qué pasa si hay una falla posterior a que el nodo commit hace commit? ¿Cómo podríamos asegurar de que esa transacción sí va a estar confirmada? ¿Qué se les ocurre hacer ahí, en esa situación? Fíjense, en esa situación ocurre una falla, ¿no? Voy a regresar aquí al whiteboard para que a ver si se entienda un poquito mejor. Entonces, decíamos, en cada nodo ya los cambios en sus online read logs ya están guardados aquí, ¿no? Ya están permanentes aquí. Ok. Pero lo único que le hace falta a estos nodos para que acabe la transacción es que le llegue la señal del commit, ¿no? Le llegue la señal del commit, pero todavía no llega. Ok. Acá está el nodo commit. Supongamos que este también tiene su online read log, sus cambios, pero aquí sí ya hizo commit. Entonces, manda la señal de regreso a los nodos para que hagan lo propio. Pero ¿qué pasa si esta señal no llega? O a lo mejor aquí sí llega, pero la respuesta que va de regreso al coordinador tal vez se perdió o no llegó o algo le pasó al nodo. Todos estos eventos que puede haber de falla aquí, nótese que ocurren después a este commit, al commit del nodo principal, ¿no? Y yo les dije hace un momento que cuando este commit se termina, la transacción distribuida se considera como confirmada, a pesar de que pudieran ocurrir estas fallas. Ok, entonces, ¿por qué creen que no me importaría que ocurrieran fallas después de que el nodo commit haya hecho commit? ¿Por qué creen que no importarían tanto esas posibles fallas? ¿Podría ser que al momento de la transacción se haga un commit implícito? No, realmente si ocurre una falla no se hace un commit implícito. Como vamos a ver más adelante, lo que va a ocurrir es que si llegan a presentarse fallas de este tipo, ¿están de acuerdo que al final de cuentas la transacción se divide en un conjunto de transacciones locales? Por ejemplo, la transacción local 1, la transacción local 2, ¿ok? Y la transacción local 3. Cada una de ellas se ejecuta en un nodo distinto. Inclusive aquí había una cuarta, porque esa es la que se ejecuta en el nodo commit, ¿ok? Lo que va a pasar es que cuando una transacción de estas falle posterior, ojo, aquí no perder de vista, esto es posterior a que se hizo comida acá, ¿ok? Si llega a haber una falla en ese momento, esta transacción lo que va a pasar es que se va a convertir en una transacción en duda, ¿no? In doubt, ¿ok? En duda, porque no sabemos qué pasó con ella. Pero ¿qué es lo que sí conozco? Cuando llego a este punto, yo ya tengo la certeza de que los cambios que hizo cada nodo en donde ya están respaldados. Yo ya conozco que esos cambios están respaldados aquí. Entonces, si ocurrió una falla, pues no me importa. ¿Por qué? Porque yo sé que los cambios, que es lo que me interesan, ya están respaldados. Y lo que va a provocar es que cuando esa falla se restablezca, digamos, se fue la red, se perdió la comunicación, el nodo se cayó, pero cuando el nodo vuelva a levantarse o cuando la red esté arriba, ¿qué va a pasar? Hay un proceso de background en las bases de datos Oracle que se llama RECO, que son las siglas del Recovery, ¿no? Recovery Manager, RECO. Este proceso de background va a detectar, ¿no? Que bueno, ya se restableció la comunicación, ¿ok? Aquí tengo una transacción que está como commit, pero tengo también una transacción que está en duda, porque no sabemos qué pasó, porque el nodo está no disponible. Cuando la falla se resuelva, entonces este procesito viene y le dice, oye, nodo, ya reviviste, pero oye, teníamos algo pendiente, ¿no?
Una transacción por ahí que habíamos ejecutado antes se marcó como commit, como confirmada, pero tú no nos alcanzaste a confirmar, pero sabemos que tienes los cambios. Entonces lo que va a pasar es que una vez que el nodo esté arriba, entonces este proceso le dice, pues termínala, ¿no? Termina. Entonces como los datos están ahí, el commit ahora sí va a ser, digamos, el commit record se va a guardar en los read logs y entonces ya la transacción se considera como concluida. Por lo tanto, están de acuerdo que no necesito hacer un rollback de la transacción global. ¿Ok? Entonces, básicamente por esa razón, con el simple hecho de que el nodo commit haya hecho su trabajo, los demás nodos también en realidad ya lo hicieron. Lo único que tienen que hacer es nada más la señal para confirmarlo. Pero en caso de una falla es posible hacer un recovery, una recuperación, porque los datos están ya almacenados en los read logs. ¿Ok? Entonces queda claro esta parte del por qué, si les preguntara en qué punto ya la transacción distribuida se marca como confirmada cuando el nodo commit hizo lo propio. ¿Ok? Ahora se entiende por qué si los nodos no están preparados, si los nodos no llegan a este instante que preparen sus read logs, ahí sí no podríamos aplicar un commit acá. Por ejemplo, si la comunicación se pierde entre el proceso de que un nodo le diga si está o no preparado, ahí la transacción que creen que haga, que creen que va a ser el coordinador. Si un nodo no me responde o si me responde con error o algo le pasó al nodo y no pude garantizar de que esté preparado, ahí entonces lo que va a pasar es que el coordinador le va a ordenar a los demás nodos, ¿sabes qué? No podemos hacer commit, vas a hacer un rollback. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza de que este nodo esté preparado. Entonces, mientras no esté preparado, ahí sí no podemos asegurar nada. Entonces, se dispara un rollback hacia los demás nodos. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Muy bien, entonces, vuelvo a repetir, la respuesta entonces sería el punto 2. ¿Ok? Si no hay más dudas, entonces, hasta aquí terminaría la fase de commit. ¿Ok? Pues como pueden ver, pues es más complicado, ¿no? Que en una transacción centralizada. Entonces, como dice aquí, ¿no? Cada transacción confirma, bueno, ahora viene otro concepto que también espero se acuerden un poquito de avanzadas. Hay un concepto importante que es el famoso System Change Number. Una manera de entenderlo ahorita de forma rápida es que cada que inicia una transacción se le asocia un System Change Number. Esto podemos entenderlo como un secuenciador, ¿no? Que me va indicando todas las transacciones que van ocurriendo en la base de datos. Supongan que estas son transacciones que van ocurriendo en una base de datos. Entonces, este numerito me sirve para llevar un control de todos los cambios que se le han hecho a los datos y en qué orden, ¿no? Es un número que me indica también el tiempo. Van en orden cronológico también. Por ejemplo, el cambio 4 siempre sucedió antes del 3 y así sucesivamente. Entonces, estos numeritos me sirven para saber qué transacciones son las que se han aplicado en una base de datos. Entonces, cada transacción confirmada cuenta con su SCN, ¿no? Cuando se crea una transacción se le asigna su SCN y cuando al momento de hacer commit se le asigna el número, ¿no? Con el que va a quedar registrada. ¿Ok? Entonces, estos numeritos me ayudan a identificar de forma única los cambios que se hicieron en una base de datos, ¿no? En una transacción distribuida ocurre algo adicional a lo que se ocurre en una centralizada. Durante la etapa de preparación, ¿no? Todos los sitios envían sus SCNs al coordinador. O sea, cada nodo hace sus cambios y tiene sus propios System Change Numbers. Ok. Los envía al coordinador.
que digamos que este System Change Number sería el numerito que también se guarda en el online redo log, ¿ok? Ya cuando los nodos locales hacen commit. Pero bueno, se los envían al coordinador, ¿no? El coordinador lo que hace es lo recibe y de todos los que les llega selecciona al mayor System Change Number de todos los que le mandan. Y ese System Change Number es el que se emplea para hacer commit en el nodo. Entonces voy a regresarme otra vez al whiteboard para que me entiendan esa parte. Vamos a ponerle aquí. New Share, aquí. Espérenme. Entonces voy a dibujar todas estas marañas para... Vamos de nuevo, ¿no? Nodo, otro nodo y el nodo commit que anda por acá. Entonces, a lo que se refiere ese párrafo es lo que les comentaba. Mandamos una señal para que se prepare. Este nodo le dice OK. Y vamos a suponer que su SCN es igual a 5. ¿No? Ocurre lo mismo. Le manda la señal para que se prepare. Le regresa un OK, estoy preparado. ¿No? Y su SCN, vamos a suponer que es el 3. ¿No? Mismo caso con el otro, prepárate para hacer commit. Este le responde con su numerito de transacción, por así decirlo, con su System Change Number. Y vamos a suponer que es el 9. ¿Qué pasa cuando lleguen aquí? Bueno, inclusive también en este mismo nodo, ¿no? Este es el nodo commit, decíamos. Y entonces aquí el coordinador va a recibir los System Change Number de los 3 nodos, ¿no? Va a recibir un 5, va a recibir un 3 y va a recibir un 9, ¿no? Entonces lo que dice el PDF es que en este punto va a seleccionar el mayor, selecciona el 9, que le corresponde a este nodo. Y entonces este System Change Number es el que va a utilizar para decirle al nodo commit, haz commit. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace rato les dije que cuando el nodo commit hace commit, se crea un commit record, ¿no? Dentro de ese commit record se guarda este System Change Number. Aquí se guarda. Entonces, a partir de este momento, este numerito 9 va a ser el System Change Number que le corresponde a toda la transacción distribuida. Es decir, el cambio 9 es el que contiene hacia abajo todos los cambios que hicieron los nodos. ¿Ok? Entonces, este 9 después va a ir de regreso a los nodos. Hagan de cuenta que ya todos prepararon, le dijeron, ok, estamos preparados, nodo comida hace lo propio. Este 9 se escribió aquí en el redo log. Acuérdense que el redo log tiene aquí los cambios. Y al final va a tener un commit record. Y este commit record va a decir el número 9. ¿Ok? El coordinador entonces manda de regreso la señal. ¿Se acuerdan que va otro de regreso que le dice, ahora sí, haz commit, ¿no? En ese momento, el nodo está preparado en su online redo log, tiene todos los cambios. Cuando le llega este mensaje, entonces va a agregar un commit record aquí, que con el numerito 9 también. ¿Ok? Aunque le haya regresado un 5, el commit record va a quedar con 9, porque es el de toda la transacción global. Lo mismo va a ocurrir acá, ¿no? Cuando llegue el mensaje a este nodo, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? A la hora de escribir su commit record 9. Y lo mismo con este último. ¿Ok? Entonces, si entendemos lo del papel que juega el System Change Number en una transacción distribuida. ¿Dudas? Es importante que todo esto, yo sé que es algo muy teórico, tal vez muy aburrido, a ustedes les gusta ver más, o nos gusta ver más como que instrucciones y ejercicios, pero este tema pues es más teórico que práctico, ¿no?
Pero sí es bien importante entender cómo se maneja una transacción distribuida. Bueno, Una pregunta. adelante. Pero bueno, es que no me queda claro, o sea, qué importancia o qué papel juega el que se selecciona el mayor system change number. La relevancia ocurre sobre todo cuando haya un recovery. Porque si esto falla, si tú quisieras reconstruir toda tu transacción, lo que se hace es que se aplican todos los cambios. Imagínate que tú puedes ver el historial de cambios de una transacción, de una base de datos, perdón, como una secuencia de numeritos. El cambio 1, el cambio 2, el cambio 3, el cambio 4, el cambio 5. Y así te vas a lo largo del tiempo. Por acá a lo mejor ya vas en el cambio 20. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, vas en, ¿qué te gusta? En el cambio, vamos a poner que aquí va el cambio 15, ¿no? Y todo esto va consecutivo. ¿Qué te gusta? Imaginas que ocurre una falla, ocurre una falla por aquí, cuando ibas en el cambio 7. Una falla, ¿ok? Cuando aquí ocurre una falla, acuérdate, pues los nodos se pierden, ¿no? Se mueren. El problema es que estos System Change Number, aquí tenemos read logs. ¿Estás de acuerdo? ¿Dónde más nos hace falta sincronizar? Los datos no pueden quedarse a nivel de read logs. ¿Ok? Estos cambios, al final de cuentas, ¿a dónde tienen que ir a dar? En todos los nodos. En los famosos, ¿qué? En los famosos data files. Si todos estamos de acuerdo o entendemos lo que son los data files. ¿No? Hay una diferencia muy grande entre los read logs y los data files. Los data files es donde ya están los datos permanentes, en donde aquí sí ya están nuestros datos de nuestra base de datos ya de manera fija. Estos read logs se reutilizan cuando se llenan para guardar más cambios. Los datos que están aquí se sobrescriben. Entonces, por lo tanto, antes de hacer eso, debo de garantizar que estos datos estén ya acá. ¿Ok? Entonces, estos numeritos, ¿para qué sirven? Pues para garantizar de que toda esta secuencia de cambios también se refleje aquí. Imagínate que cuando ocurre la falla, a lo mejor los data files nada más tenían sincronizados hasta el cambio 5, por ejemplo. E inclusive pueden ser distintos. En el otro nodo puede ser que aquí sí no haya fallado, entonces aquí el data file ya tiene hasta el cambio 20. Y a lo mejor este de acá, también porque no hay falla. Pero en este nodo que hubo una falla, se quedó en el 5. Y aquí se murió este nodo. Entonces, ¿para qué me sirven estos numeritos? Porque cuando se restablezca la comunicación, el manejador va a detectar, oye, en tu read log hay un 9. ¿Qué significa? Y en el data file tienes un 5. ¿Qué me dirías cuando detectas esta diferencia? Que aquí hay un 5 y que aquí hay un 9. ¿Qué crees que detecte el manejador aquí? Aquí básicamente lo que el manejador detecta es que, mira, en data files tienes todos los cambios, ¿no? Todos los cambios de tu base, pero llegaste hasta el 5, pero resulta que tengo un número mayor aquí. Este número mayor que me está indicando que me faltan estos cambios por replicarlos acá. Y por eso es que en una transacción distribuida se usa el mayor para garantizar de que tienes el último cambio que se hizo. ¿Ok? Entonces con eso ya puedes recuperar, ¿no? Lees el online read log, lees los read logs y entonces todos estos cambios que te faltaron por sincronizar los aplicas aquí a los data files y entonces ya tendrías tu base de datos sincronizada, la tienes al día, ya tienes todos 20, 20 y 20, que es el último cambio que hay. ¿Ok? Entonces por esa razón se necesita ese número para que contemples, ¿no? Todos los posibles cambios que se hayan hecho, ¿no? En toda la transacción distribuida, no nada más localmente, ¿no? No sé si con eso resuelve la duda. Sí. ¿Sí? Gracias. Entonces,
básicamente véanlo así. Ese System Change Number sirve para controlar, sobre todo para sincronizar lo que contiene el read log contra lo que contienen los data files. ¿Ok? Entonces, es de ahí la importancia, ¿no? de que tiene ese System Change Number. Obviamente en una base distribuida es un poquito más complicado de entender, pero aquí, sobre todo, sí les queda claro por qué se selecciona el mayor. O sea, ¿qué pasaría si seleccionáramos el menor? Si seleccionamos el menor, quiere decir que no nos vamos a preocupar por cambios futuros, ¿no? Que hayan hecho los otros nodos. Y eso sería incorrecto porque no tenemos el último cambio hecho, ¿no? Por eso se selecciona el mayor. ¿Ok? Eso también Adelante. podría provocar una sobreescritura de los cambios futuros que ya se habían hecho en uno de los nodos locales. Esa es otra, porque imagínate que cada nodo lleva su propia secuencia. Entonces, imagínate si tú aquí dices que fue un 3, pero los otros nodos pueden llegar a generar un 9, pero es un 9, digamos, de los otros nodos. Entonces, ya vas a perder la secuencia, ¿no? La idea también de que sea el mayor es que estos cambios vayan en orden cronológico con respecto al tiempo. ¿Ok? Para que vayan en orden. Porque si te regresas, imagínate que en tu historia de SCNs de repente vas bien y de repente te regresas porque a lo mejor el número fue menor porque fue menor en otro nodo. Entonces eso te va a hacer que tu secuencia en el tiempo ya no sea cronológica, ¿no? Es por eso que se maneja el mayor. ¿Ok? Vale. Bueno. Entonces Ajá, adelante. Entonces, ¿el orden de los SCN son locales o son globales? O sea, el número es... Los números se generan localmente. Cada nodo genera sus propias secuencias. Haz de cuenta que este nodo empieza en el 1, en el 2, en el 3. Y esta secuencia es realmente independiente a la secuencia de aquí. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, si tú aquí generas un 4 y acá generas un 6, en el tiempo que fue después, el 4 o el 6. El 6. ¿Ok? Son independientes, pero si tú los comparas entre ellos, un valor mayor significa que ocurrió tiempo después, no importando en qué nodo. Podría haber un caso en el que dos nodos tienen el mismo número, ¿no? Sí. Normalmente eso no va a ocurrir porque no crean que es así un numerito consecutivo. No van a coincidir porque también depende de cada IC, cada nodo, digamos, lo generan para que sean únicos, contemplando también el nombre del nodo. Cada nodo genera números diferentes, por así decirlo. O sea, nunca van a coincidir, pero lo que sí te garantizan es que van en orden cronológico. No sé si me explico. Sí. ¿No? O sea, imagínate que como es el nodo 1, le agrega cierto prefijo para evitar que no coincidan con otros nodos, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú los unes, los puedes ordenar de manera cronológica. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿sí alguien iba a preguntar otra cosa? No. Ok. Bueno, entonces voy a regresar al PDF. Aquí está. Bueno, entonces, ya que entendimos el papel de los SCNs, ¿no? Entonces, como dice aquí, durante la etapa de preparación, todos los sitios envían sus SCNs al coordinador, se selecciona el mayor y es el que se emplea para hacer commit en el nodo commit. Este SCN mayor es enviado de regreso a los otros nodos para hacer su commit parcial. O sea, cuando acaba la transacción, si se fijan, cuando ya todos los nodos hicieron commit, el SCN que tienen todos los nodos como es al final de la transacción es el mismo. ¿Ok? Entonces, al ser el mismo también permite llevar un control de qué fue exactamente, qué transacción fue la que modificó en varios nodos, no nada más en uno. Por eso se homologa ese SCN. ¿Ok?
Bueno, comentábamos entonces hace rato que cuando llega a ocurrir alguna falla, la transacción queda en un estatus que se le llama como transacciones en duda. Entonces, una transacción se considera en duda cuando ocurre una falla durante todo el proceso de ejecución del mecanismo to-phase commit. Puede ocurrir en cualquier momento, desde antes de que se lance la etapa de preparación, o puede ser al final, o puede ser antes de la fase commit o justo después de la fase commit. Puede ocurrir en cualquier punto, ¿no? Como pueden ver aquí, ¿no? Entonces, hay un proceso de background que les comentaba hace rato que se llama RECO, que de manera automática es el que se encarga de resolver estas transacciones. Hay obviamente ocasiones en donde no se puede. Por ejemplo, si se cae el nodo y jamás regresa, si es una falla que va a perdurar varios días, no sé, se fue la luz y va a regresar desde hasta la próxima semana, pues ahí no va a poder hacer nada, ¿no? Normalmente las fallas que resuelve este proceso es cuando hay una intermitencia en la red, que por ejemplo ocurre que no se pudo establecer la comunicación, pero si la reintentas segundos después o un poquito después, se restablece, ¿no? Entonces, ese tipo de fallas que son intermitentes, este proceso los resuelve de manera automática, o sea, nosotros ni cuenta nos damos realmente, ¿ok? Entonces, mientras la transacción se encuentre en ese estado, aquí hay algo importante, ¿no? Cuando una transacción cae en estatus en duda, acuérdense que puede darse el caso de que ya haya bloqueado datos, porque a lo mejor ya pasó la etapa de preparación. Si ya pasó la etapa de preparación, entonces aquí puede haber un efecto contraproducente, que los datos estén bloqueados y por lo tanto si llegas a tener una transacción que accede a esos datos, el manejador te va a marcar un error. ¿Sabes qué? No puedes acceder a estos datos porque están bloqueados por una transacción que está en duda. Entonces ahí sí, digamos, nosotros o ustedes como administradores, o más bien el DBA, ahí sí tiene que tomar una acción. ¿Ok? Es una transacción que está en duda y no se puede resolver porque la falla ya lleva mucho tiempo y no se ha resuelto o simplemente ya no se pudo resolver. Entonces ahí lo que tiene que hacer el administrador es resolverla manualmente. Entonces, y tiene que forzar un commit. ¿Ok? Porque se queda ahí marcada como en duda y los datos van a estar bloqueados hasta que no se resuelva. Ese es el detalle con las transacciones en duda. ¿Ok? Entonces aquí hay dos escenarios, dos ejemplos en donde se hace la resolución de forma automática para que más o menos vean cómo funciona este mecanismo. Entonces vamos a suponer que ocurre, dice aquí, falla durante la etapa de preparación. Eso puede ser un escenario, ¿no? Es decir, el usuario se conecta al nodo JRC-BDS1 de forma local e inicia una transacción, o sea, este monito que ven aquí. El coordinador global, vamos a suponer que en este mismo nodo está el global, bueno, más bien debe de estar porque ahí se inició la transacción. También se designa como nodo commit y le solicita al otro nodo, en este caso a este otro nodo, prepararse para hacer commit. O sea, apenas va a empezar, ¿no? el otro nodo falla y nunca envía su respuesta de preparación al coordinador global. ¿Cuál sería el comportamiento que pasaría en este escenario? ARC-BDS2 falla y no envía su respuesta de preparación al coordinador global. ¿Qué creen que va a hacer el coordinador global en este escenario? Un rollback. Exacto, va a ordenar un rollback. ¿Ok? ¿Por qué hubo un rollback? Porque como no tiene la certeza de que están preparados, no puede garantizar un commit distribuido. Entonces, justamente en el caso 4, la transacción distribuida termina con una operación de rollback, ¿no? Cuando el nodo se recupere empleando el proceso de background reco. O sea, cuando este nodo llegue a recuperarse, como no pudo decirle al nodo, prepárate, ya estoy preparado, cuando este nodo se restablezca, el proceso de background reco le va a ordenar a este nodo que haga rollback. Ustedes dirían, bueno, ¿y por qué es necesario? Imagínense que le llegó la señal. Puede darse el caso, ¿no? De que
le llega la señal de preparar, le dice, oye, nodo, prepárate. Imagínense que el nodo escribe en su online read log, pero por alguna razón la respuesta jamás le llegó al coordinador. Esto nunca llegó, pero por lo tanto ya se escribió acá. Como el coordinador nunca pudo confirmar esta respuesta, entonces ordenó un rollback. Y aquí el rollback es muy importante porque al hacer el rollback, estos cambios pues ya los descarta, ¿no?, de los online read logs. Acuérdense que estos datos que están aquí, que en algún momento escribió, puede darse el caso que inclusive ya estén almacenados en los data files. Y por lo tanto, si le llega este rollback, va a servir para estos cambios que estaban aquí, deshacerlos, ¿no? Además, aparte, acuérdense que si el nodo alcanza a prepararse, pero nunca le llegó la respuesta, recuerden que estos datos van a estar bloqueados. Entonces, si nunca le llegara la petición de rollback, pues estos datos estarían bloqueados permanente. Entonces, al restablecerse la comunicación, se hace rollback y estos datos se liberan. ¿Ok? Entonces, para eso es necesario que el nodo, una vez que se recupere, reciba la instrucción de rollback. ¿Ok? Otro escenario. Vamos a suponer ahora que hay una falla, pero en el nodo, en la fase commit, perdón. Vean que aquí ocurre algo muy diferente. El usuario se conecta nuevamente a JRCBDS1 para iniciar la transacción. El coordinador manda la señal para que todos se preparen, ¿no? Ahora sí el nodo le responde, ¿qué crees? Si recibe en el paso 3, si recibe la respuesta de que está preparado. Entonces todo va bien. El nodo commit confirma la transacción localmente, es decir, aquí el nodo commit hizo commit bien, de manera normal. Y después el coordinador le envía en el paso 4, le envía la señal al otro nodo de que ya haga también commit. Pero nótese que para este momento la transacción distribuida ya se confirmó desde el paso 3, ¿no? No, perdón. Desde el paso, sí, justamente al terminar el paso 3, ¿no? El nodo commit recibe la respuesta de RCB2 indicándole que está preparado. El nodo commit confirma la transacción localmente. Bueno, aquí en esta parte del paso 4 ya la transacción distribuida está confirmada y le instruye al otro nodo que haga commit, ¿no? El nodo recibe la señal para hacer commit, pero aquí viene el problema, ¿no? Ya no puede enviarle la respuesta de regreso por una falla de red. Ok, entonces nuevamente aquí la transacción quedó en duda, ¿no? Porque el coordinador global no sabe si finalmente ARCBDS2 agregó en su read log la marca del commit. Lo que sabe hasta ahorita el coordinador es que su online read log fue escrito exitosamente, ya lo tiene respaldado. Pero lo que tiene duda es que no sabe si su commit record, ¿se acuerdan que aquí dijimos que va un commit record con el SSN mayor, digamos que fue el 5? Este 5 que le envió no tiene la certeza si se escribió o no. ¿Ok? Entonces, pero nótese, a pesar de este error, la transacción no se lanza un rollback. ¿Les hace sentido por qué no se lanza un rollback? El coordinador decide, bueno, no me pudiste confirmar que guardaste el commit record, pero si me confirmaste que los cambios están en tus read logs, entonces lo único que vamos a hacer es vamos a dejar la transacción como confirmada, y cuando se restablezca la comunicación, nuevamente el proceso de background reco lo que va a hacer es, una vez que la comunicación se restablezca, le va a volver a mandar la señal para que confirme esa transacción. En ese momento le va a llegar la señal nuevamente de que agregue este commit. Estos datos que están bloqueados los va a liberar y ahí termina todo. Entonces, se nota que
procedimiento ustedes dirían, oye, qué complicado, ¿no? Es hacer un commit en una distribuida. Pero parte de esta complejidad se hace para tratar de ser lo más flexibles posible, ¿no? De tener la capacidad de confirmar una transacción aunque haya fallas, ¿no? Es decir, tener una alta disponibilidad, ¿no? De que no pasa nada si de repente hay fallas de comunicación, ¿no? Tener la capacidad de recuperarse posterior a la falla, ¿no? Entonces, ese sería un siguiente escenario. ¿Dudas de esto? No. Muy bien, entonces ya en resumen aquí en el 6.9, esto ya igual no lo voy a leer tan a detalle. Aquí viene ya el resumen de exactamente todos los pasos que ocurren, ¿no? Todo lo que hemos estado platicando viene resumido en estos puntos, ¿no? Desde que se empieza a construir el árbol de sesiones, ¿no? Empieza desde este momento, desde que ustedes empiezan a ejecutar instrucciones de ML locales y remotas en un nodo. Entonces viene la parte de definir el árbol de sesiones, viene cómo se designa el coordinador global, ¿no? JRC11 se asigna como coordinador global. ¿Por qué? Pues porque aquí inicia la transacción, ¿no? Debido a que los dos nodos reciben instrucciones para realizar operaciones de ML, son considerados como nodo servidor. O sea, aquí en esta etapa es donde se deciden todos los roles, ¿no? A su vez, este nodo también actúa como cliente, ya que hace referencia a datos de JRC BDC2. O sea, acuérdense los conceptos de los roles que vimos, ¿no? Y este primer paso, dice, termina con la adquisición de todos los logs, bloqueos necesarios para cada nodo y realizar los cambios. Acuérdense que aquí es lo mismo que una centralizada. Si van a hacer un cambio, necesitan un bloqueo exclusivo. ¿Se acuerdan que lo comentamos en este mismo tema? ¿No? Y esos bloqueos son los que les decía que son los que permanecen hasta que la transacción acaba. Las dos fases, ¿no? Se determina el nodo commit. Vean que en qué momento se determina el nodo commit, quién va a ser. Básicamente se determina justo después que el cliente o que el usuario lanza el commit. Pensaríamos que es desde el inicio, ¿no? Pero no. El nodo commit se decide quién es cuando se lanza el commit, ¿no? Ya que se designa, bueno, entonces ya empieza todo el proceso que vimos, ¿no? De enviar los mensajes, ¿no? Envía los mensajes a los nodos para prepararse, todo este proceso para hacer la preparación, ¿no? Como decíamos, si alguno de los nodos responde con abort, se lanza un rollback. Después viene el commit en el nodo commit, ¿no? Se guarda el commit record en los online read log. Ok, los otros nodos no necesariamente todavía no hacen commit. Se notifica al coordinador de que ya hizo commit. Los coordinadores globales y locales notifican a los otros nodos que hagan commit, como vimos hace rato. Ok, y después el coordinador global y el nodo commit completan la operación. Y ya es donde pues termina todo el show del protocolo, ¿no? Bueno, hasta aquí sería toda la cuestión de conceptos, ¿no? No hay más. Ya lo que sigue es un poquito de ver instrucciones, ¿no? Nos quedan 5 minutos, alcanzamos a ver un poquito más. ¿Qué podemos administrar de una transacción distribuida? Bueno, como comentábamos hace rato, podemos cambiar este parámetro, commit point strength. Si queremos forzar a que uno de nuestros nodos sea el nodo commit, entonces podemos ponerle un número grande. Va en este rango. Entonces, con eso estamos forzando a que la base de datos siempre elija a un nodo como el nodo commit, ¿no? Sobre todo si tenemos una base de datos en donde haya redes un poco inestables, pero si el nodo commit está en una buena red, podemos asignarlo, ¿no? Para que él siempre sea el nodo commit, ¿no? Otra cosa interesante, siempre se recomienda ponerle un nombre a las transacciones. En el ejemplo que hicimos hace rato, que revisamos, empiezan directas las instrucciones de ML. Se recomienda de que antes de que empiecen a agregar la instrucción set transaction name, que sería esta,
¿Para qué? Más que nada para validar bitácoras o para hacer el seguimiento de errores. Cuando llega a provocarse un error, en los mensajes, en las bitácoras se muestra este nombre. Entonces con ello podemos identificar fácilmente qué transacción fue la que falló, ¿no? Ese nombre se registra en 2 vistas. Una de ellas es BPesos Transaction, que recuerdan que la revisamos en la clase pasada, ¿no? Si la memoria no me falla, sí les mostré un ejemplo, ¿no?, de la información que contiene, me parece. Creo que no. No, creo que no. Bueno, en BPesos Transaction se guarda la información de las transacciones. Más bien viene más abajo, ya me acordé. Viene más abajo. Ok. Aquí se guarda la información de las transacciones activas y esta es una vista súper importante. DBA 2PC Pending o 2PC Pending es una vista que guarda las transacciones que llegaron a caer en duda. Si algo falla en todo el proceso de la fase de tu phase commit, si llega a fallar algún paso del mecanismo, esta vista se llena con la información de las transacciones que están en duda. Ok, entonces ahí podemos consultar qué pasó con esa transacción, ¿no? Algunos de los atributos de esa vista es Local Tran ID, Global Tran ID y State. Por ejemplo, el Local Tran ID, o es Local Transaction ID, indica el identificador local de la transacción. Utilizan este formato, 3 números enteros separados por un punto. Ok. Dice aquí, si el valor es similar al de la siguiente columna, el Global Transaction ID, significa que este nodo está actuando como coordinador global. O sea, aquí podemos darnos cuenta quién es el coordinador global, ¿no? Entonces, el coordinador global tiene el ID de la transacción que ocurrió en cierto nodo. Entonces, ese ID corresponde a un cierto nodo y por lo tanto ese nodo es el designado como coordinador global. ¿Cómo se indica eso? Aquí miren, en el ID global se tiene el global DB name, después viene un número hexadecimal que se utiliza para generar números únicos y después viene el ID de la transacción local, que eso me identifica al nodo donde inició. El estatus de una transacción distribuida puede pasar por estos 4 estatus que ven aquí. 5 estatus más bien. Por ejemplo, en el estatus de collecting significa que apenas el manejador está recolectando información de otros nodos para enviar la señal de que se preparen, ¿no? El nodo se encuentra recolectando información de otras bases para solicitar que se preparen, ¿no? O sea, es como que lo primerito. Prepare significa, bueno, el nodo está preparado sin importar si su coordinador ha recibido el mensaje. O sea, prepare es con que uno de los nodos haya acabado, ¿no? Más bien, si ya se preparó, ya queda con ese estatus, ¿no?, de prepare. Committed significa el nodo ha hecho commit, igual sin importar si otros nodos han hecho o no. Y el force commit y el force termination, que sería un rollback, es cuando el DBA aplica un commit o un rollback manual por alguna falla, ¿no? Y el otro que es mixed, en mixed se utiliza para indicar si hay una bandera que me dice si en una transacción hay tanto transacciones que hayan hecho commit como transacciones que ya hayan hecho rollback, o sea, una mezcla de ellas, ¿no? Y el número de commit global de la transacción, que esto tiene que ver con el SCN que habíamos platicado, ¿no? Que esto sería ya el SCN mayor que se le asigna a la transacción, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Comentábamos hace rato de las transacciones en duda, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que hay una transacción en duda? Normalmente no es porque andamos checando la vista cada rato, ¿no? Sino
porque normalmente recibimos ya un mensaje que se obtiene como consecuencia de que una transacción está ahí estancada. Normalmente eso ocurre cuando intentamos acceder a un dato y ese dato está bloqueado, porque la transacción que bloqueó esos datos es distribuida y está en duda. Entonces, normalmente estos son los mensajes que se pudieran llegar a obtener cuando hay una transacción en duda, ¿no? Entonces, básicamente el manejador nos dice esto, ¿no? Aguas, porque a lo mejor tienes una transacción en duda. Entonces, aquí es donde ya tenemos que consultar la vista que les comentaba hace rato, ¿no? Decíamos, se pueden resolver de manera automática, pero cuando no, pues es donde ocurren estos problemas, ¿no? Entonces, la información que tiene esa vista nos va a ayudar a ver qué está sucediendo, ¿no? Entonces, básicamente se recomiendan estos 3 puntos, ¿no? Determinar algún otro nodo donde se haya resuelto la transacción. La idea de hacer esto es como que copiar, ¿no? Si el nodo hizo tales acciones, entonces voy a copiar las acciones y hago lo mismo, ¿no? La otra es revisar las columnas, sobre todo tran, comment y de la vista. Ahí podemos encontrar información de qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, ya una vez que se hace el análisis de esas vistas y vemos qué ocurrió, se puede decidir si se hace un commit forzado o si se hace un rollback forzado. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que analizar qué fue lo que sí se hizo en un nodo, qué fue lo que no se hizo en el otro y con base a ello decidir si mejor hacemos el rollback o si podemos forzar el commit. Entonces se utilizan estas 2 instrucciones, ¿no? Se utiliza el ID de la transacción para hacer el commit al rollback forzado. Ponemos commit y la palabra force y con eso vamos a provocar que se hagan el commit en alguno de los nodos, ¿no? Sobre todo los que no son commit. ¿Vale? Entonces más o menos se vería así, un ID de una transacción más o menos se ve de esta manera. Viene el nombre, ¿no? El nombre de la base de datos, un número único, y este es el ID local, el nodo donde se originó. ¿Ok? Bueno, dudas hasta aquí. Probar esto es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque esto ocurre en fracción de milisegundos. O sea, no podemos nosotros deliberadamente provocar una falla de red o una falla en el nodo justo después de que se mande la señal de preparación, ¿no? Entonces, probarlo manualmente o provocar fallas es muy complicado, ¿no? Lo único que podemos hacer, ya no nos dio tiempo, pero lo vamos a hacer la siguiente clase, es el único chance donde podemos provocar una falla es, ¿qué pasa si hago cambios en un nodo, ¿no? Hago varios cambios y justamente después de hacer los cambios, ¿no? Se me ocurre bajar uno de los nodos, ¿no? Hago un shutdown de uno de los nodos. Y regreso al otro nodo y lanzo el commit. Pero al momento de lanzar el commit están de acuerdo que uno de los nodos ya no va a estar disponible. O sea, sí hubo comunicación para lanzar los cambios, ¿no? Hice cambios, pero justo antes de mandarle el commit, hacemos un shutdown del nodo. ¿Qué creen que pase en ese escenario? Cuando lance el commit, ya no va a poder, ese nodo ya no va a estar disponible. ¿En qué etapa entonces se quedaría ahí la transacción distribuida? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Preparación? Ni siquiera en la de preparación, ¿están de acuerdo? Porque cuando intente el coordinador global mandarle el mensaje de preparación porque acabamos de ejecutar commit, el nodo nunca le va a responder, ¿no? Que ya está preparado. Entonces, al no responder, ¿qué va a hacer el manejador? ¿O qué va a hacer el coordinador global? Va a lanzar un rollback, exacto. Entonces la transacción se va a deshacer.
se va a hacer un rollback. Entonces, ese ejercicio lo vamos a hacer la siguiente clase. Ya nada más para irnos rápidamente les comento. Hay una funcionalidad que tiene Oracle que podemos ponerle un comentario, ¿no? Al commit comment, y con esto va a provocar que justamente se simule un error en cierta etapa, ¿no? Entonces, fíjense, podemos provocar que ahí sí se haga un error en cualquiera de las fases, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí, les dejé el término en inglés porque si lo pasaba a español sentí que se perdía mucho el significado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice crash after prepare. ¿Qué significaría? Que hay una falla justo después de la etapa de preparación. O por ejemplo, crash commit point site after commit, ¿no? O sea que justamente después que el nodo commit hace commit, ocurre la falla, ¿no? Para simular esto, utilizamos esta instrucción. Entonces vamos a ver si podemos replicarlo. Hay una cosa que estoy viendo que no lo he visto en documentación, pero por lo que veo, esto no está trabajando bien, esta funcionalidad, cuando tenemos PDBs, que es justamente nuestro caso. Entonces, voy a tratar de hacer la prueba con una base distribuida que realmente sea distribuida, ¿no? Porque ahorita, pues, estamos simulando con nodos, ¿no? Realmente no es una distribuida pura, porque tenemos PDBs. Entonces, déjenme ver si esto lo podemos replicar y lo revisamos igual la siguiente clase, ¿no? Pues muy bien, con eso estaríamos ya terminando el tema de transacciones. ¿Ok? Entonces, en la siguiente clase nada más vemos el ejemplo de cómo provocamos una falla, cómo podemos consultar estas vistas, ver los datos, ¿no? Porque mientras la transacción no esté en duda, la vista que les comentaba hace rato, la de DBA2PC pending, nunca va a estar siempre vacía, ¿no? Tenemos que provocar la falla para que nos muestre datos. Pero eso ya lo veremos la siguiente clase. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Nada. Entonces, le dejamos hasta aquí y nos veríamos el jueves. Casi no escucho. Sí, pero ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Ya me escucha mejor? Ya, adelante. Ok, con respecto a la práctica 8, la chequé hace ratito para ver si ya estaba y no me aparece. No sé si soy yo o, Sí, solo está el no sé. previo. Solo está la que estaba. Caray, a ver, déjenme ver si yo se las puse. O a lo mejor se equivocó en otro grupo. No, más bien a lo mejor hay un problema de permisos. Déjame ver. Aquí está, práctica 8. Este es el previo. Ah, ya sé qué pasó, sí. Es un problema de permisos. Ok, ahorita se los habilito. No está habilitado los permisos. Ahorita se los habilito de una vez. Bueno, cuídense, nos vemos, nos escuchamos el jueves. Sí, profe, también el proyecto en la parte 1 ¿es para todos o tenemos que pedirle? Es para todos. Es para todos. Sí, el caso de estudio es el mismo para todo el grupo. De todas maneras, ni se pueden copiar porque todo está muy personalizado a sus PDBs. Entonces, todo tiene prefijos y... No, es el mismo. Lo que sí les recomiendo es que ya que tengan su propuesta de su esquema de fragmentación, hay que revisarlo porque si se equivocan desde ahorita para adelante todo va a estar mal. Entonces, cuando lo tengan lo podemos revisar, ¿de acuerdo? Okay, ¿Se lo mandamos personal o aquí en Zoom? Yo creo que para hacer la revisión personal, pero si tienen dudas así como que generales, sin que muestren así toda su solución, las pueden hacer en Zoom. Ok. Oiga, una última pregunta. Ajá. Yo ya hice la distribución y todo eso de las tablas, pero en el proyecto final menciona que tenemos que llenar una tablita. Y hay unas tablas que son replicadas. Ajá. Que se tienen que replicar. ¿Esas cómo se nombran? Esas, ¿O cómo las esas ponemos no, en la tablita? Esas no entrarían, en el proyecto, si no recuerdo,
hay unas que son replicadas, significa que va a haber una copia en cada nodo, ¿no? Sí, son 5 tablas. Entonces, hay una nomenclatura que es R1, R2, ¿no viene en esa parte? No, solamente menciona Ok. las tablas replicadas, Ok, pero no dice la nomenclatura. déjame entonces lo reviso, tal vez no les puse esa parte. Ok. Que me parece que creo que viene más adelante, pero tal vez se las voy a poner de una vez para que completen la tabla. Ok, Ok, lo reviso y entonces les actualizo el PDF en caso de que se necesite. Ok, vale. Gracias, bueno, profesor. sí, a ustedes, nos vemos. Bye. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense, bye.